Regresé de Barcelona después de 10 años lejos, soñando con sorprender a mi hija Isabela y conocer por fin a mi nieta Camila, de 4 años, en la hermosa casa de Monterrey que yo mismo les había comprado antes de irme. Pero cuando introduje la vieja llave en la cerradura, en silencio, una voz masculina rompió el aire del pasillo. «Limpia ese suelo más rápido o esta noche no duermes». Me quedé helado. A través de la puerta entreabierta vi a Isabela de rodillas, recogiendo pedazos de platos rotos con las manos temblorosas, mientras llevaba un delantal sucio con las palabras bordadas, propiedad de la familia Rivas. El corazón me golpeó con furia. 10 años trabajando lejos, 10 años soñando con verlas vivir en paz, y encontré a mi hija convertida en sirvienta dentro de su propio hogar. Aquella noche, en ese instante, lo supe, harían pagar caro cada lágrima que le habían hecho derramar. Aún recuerdo el sonido de los motores cuando el avión tocó tierra en Monterrey. Eran casi las 11 de la noche y las luces del aeropuerto titilaban entre la neblina. Habían pasado más de 10 años desde la última vez que pisé esta ciudad. Regresaba con una maleta pequeña, un abrigo demasiado viejo para el clima cálido del norte y, dentro del bolsillo interior, un sobre de papel amarillento que guardaba la llave de una casa que jamás dejé de considerar mía. La casa de mi hija. La casa donde creí que algún día volveríamos a reunirnos como familia. El aeropuerto estaba medio vacío. Pedí un taxi y apareció uno de esos coches viejos, con la pintura descolorida y el motor que sonaba como un gemido constante. El chofer se llamaba Rafa, un hombre de unos 50 años, de bigote fino y voz alegre. Mientras avanzábamos por la autopista, me habló del calor húmedo que no daba tregua. De los festejos próximos a la Virgen de Guadalupe y de cómo el tráfico en la ciudad había empeorado desde que construyeron los nuevos centros comerciales. Yo escuchaba sin decir mucho, mirando por la ventana el resplandor anaranjado que se extendía sobre los cerros. Cuando cruzamos el puente de Constitución, reconocí el horizonte de Monterrey. Las luces parecían parpadear con la misma vida que recordaba, pero todo me resultaba ajeno, como si la ciudad se hubiera movido unos centímetros mientras yo estaba lejos. Me pregunté si Isabela seguiría tomando café en el mismo vaso azul de siempre, si aún ponía música mientras cocinaba, si Camila, la nieta que nunca llegué a conocer, tendría sus ojos o los míos. El taxi giró hacia el barrio de Calle de los Pinos, una zona tranquila de casas bajas y jardines cuidados. El aire olía a tierra mojada y a pan dulce recién horneado. Las luces de los porches iluminaban los árboles como si fueran lámparas naturales. Sentí una punzada de nervios cuando vi acercarse el número 47. Esa era la casa. La que había comprado para Isabela antes de irme a Barcelona, con lo poco que logré ahorrar después de vender mi taller de carpintería. Aquí es, le dije a Rafa. El hombre frenó despacio, miró por el retrovisor y comentó, bonito barrio. Tranquilo. Asentí, pagué la tarifa y me quedé unos segundos sin moverme, observando la fachada. Todo parecía igual y al mismo tiempo distinto. Habían cambiado la reja, ahora era de hierro negro, y frente al portón había estacionada una SUV nueva, color gris oscuro, con una placa que decía Rivas 26. Ese detalle me incomodó. Mi hija nunca había tenido dinero para ese tipo de lujos. Bajé del taxi con el corazón golpeando fuerte. Caminé despacio hacia el portón, la llave en la mano, sintiendo el sudor mezclarse con el polvo del camino. Estaba a punto de tocar el timbre cuando escuché algo. Una voz masculina, áspera, cargada de furia, limpia ese suelo, o esta noche no duermes. Me quedé inmóvil. Reconocería la voz de mi hija en cualquier parte, pero aquella no era suya. Era la voz de un hombre. Mi cuerpo actuó antes que mi cabeza. Metí la llave vieja en la cerradura y giré con cuidado. A mi sorpresa, el mecanismo todavía funcionaba. La puerta se abrió con un leve chirrido. Entré sin hacer ruido, solo con la respiración agitada de quien sabe que está cruzando una frontera invisible.
El salón estaba a oscuras, iluminado apenas por una lámpara caída en el suelo. Vi los restos de un jarrón roto, platos dispersos, manchas en el piso. Y en medio de ese caos, mi hija Isabela, de rodillas, limpiando el suelo con un trapo viejo. Llevaba un delantal blanco con letras bordadas en rojo, propiedad de la familia Rivas. No pude moverme. El corazón me dolía en el pecho, como si alguien me apretara por dentro. A un lado, un hombre joven, de unos 30 y tantos, sostenía una copa de vino, tambaleándose. Supe sin que nadie me lo dijera que era Rodrigo Rivas, el marido de mi hija. Reía con esa risa arrogante que solo tienen los que nunca han tenido miedo. Y más rápido. Le gritó. No quiero ver ni una mancha cuando vuelva. Me escondí detrás de la puerta del pasillo. Desde allí escuché el sollozo suave de una niña. El sonido me partió el alma. Miré y vi a una pequeña, de unos 6 años, escondida detrás del sofá. Camila. Mi nieta. Mi sangre. La niña a la que jamás había podido abrazar. Rodrigo terminó su copa, la lanzó contra la pared y el vidrio estalló en pedazos. Te advertí. Gritó, y salió dando un portazo que hizo temblar la casa. Solo cuando el ruido del motor de su coche se alejó, me atreví a salir. Isabela, dije en voz baja. Ella se sobresaltó, levantó la mirada y por un instante pareció no creer lo que veía. Papá, susurró. Las lágrimas se asomaron en sus ojos, pero las contuvo enseguida. No, no debiste venir tan tarde. Estoy bien. Solo estoy limpiando un poco. No supe qué decir. La abracé sin pedir permiso. Sentí su cuerpo temblar. Detrás de ella, la niña nos miraba con los ojos grandes, asustada. Me agaché, extendí la mano y sonreí. Soy tu abuelo, pequeña. Camila no respondió. Se escondió detrás de las piernas de su madre. Isabela intentó sonreír, pero era una sonrisa rota. Se quitó el delantal y lo escondió detrás del sillón, como si al hacerlo pudiera borrar la humillación grabada en esas letras. No pasó nada, papá. Rodrigo estaba nervioso. Tiene mucho trabajo. No dije nada. Observé los detalles del lugar, las grietas en las paredes, la pintura descascarada, los muebles viejos. Nada de aquello parecía la casa alegre que yo había dejado. Hasta la foto de boda, enmarcada sobre la repisa, estaba cubierta de polvo. En ese momento, escuché la puerta principal abrirse de nuevo. El sonido de unos pasos seguros, el perfume a colonia fuerte y el chasquido de un encendedor. Sorpresa. Dijo Rodrigo con una sonrisa fingida. No sabía que vendrías, don Alonso. Lo saludé con la educación que todavía me quedaba. Su mano era fría y húmeda, y el aliento olía a whisky. Solo vine por unos días, respondí. Quería ver a mi hija y conocer a mi nieta. Claro, dijo él, fingiendo amabilidad. Isabela estaba limpiando un poco, ya sabe, las mujeres siempre andan ocupadas con la casa. Tomó a Camila del brazo y dijo con una dulzura impostada, vamos, pequeña, es hora de dormir. La niña se resistió, pero él la obligó con un gesto firme. Papá se queda un tiempo, dijo Isabela en voz baja. Por mí, que se quede, contestó Rodrigo, sonriendo con dientes apretados. Pero tengo una reunión esta noche, así que los dejo descansar. Salió sin mirar atrás, cerrando la puerta con un golpe seco. El silencio que dejó fue más pesado que cualquier grito. Isabela se apoyó contra la pared, respirando con dificultad. Papá, no digas nada, susurró. Te lo explicaré mañana. Le tomé las manos y vi lo que ya temía, los moretones oscuros en sus muñecas, marcas como de dedos. ¿Él te hizo esto? Pregunté. Ella apartó la mirada. Por favor, no ahora. Camila puede oírnos. Asentí.
No insistí más. Caminé hasta la puerta, saqué la vieja llave del bolsillo y la observé bajo la luz tenue del pasillo. Era la misma que le había dado el día que la casa era símbolo de esperanza, no de miedo. La metí en el cerrojo, la giré lentamente y la guardé de nuevo en el sobre. Esa noche no dormí. Escuché el tic-tac del reloj, los ruidos lejanos de la ciudad, los pasos de Isabela en el pasillo y el murmullo de Camila soñando entre sollozos. Me senté junto a la ventana, mirando las luces de Monterrey que parpadeaban a lo lejos. Afuera, todo parecía tranquilo. Pero yo sabía, con la certeza que solo los padres tenemos, que la calma era apenas una fachada. Que el infierno que mi hija vivía llevaba años ardiendo en silencio. Y comprendí, con la llave aún en mi mano, que aquel regreso no iba a ser un simple reencuentro familiar. Era el inicio de algo más grande. Algo que, sin saberlo, cambiaría nuestras vidas para siempre. El canto de un gallo me despertó antes del amanecer. Durante un momento no supe dónde estaba. El aire olía a humedad, a café recién hecho, a pan dulce. Afuera, la voz grave de una mujer se mezclaba con el sonido de los platos en la cocina. Era doña Mercedes Ávila, la vecina de toda la vida, una de esas mujeres que siempre están despiertas antes que el sol. Su voz me devolvió a la realidad, estaba de nuevo en Monterrey, bajo el mismo techo que mi hija, intentando entender en qué se había convertido su vida. Me levanté en silencio para no despertarlas. El reloj de la sala marcaba las 6:30. Las luces del amanecer apenas rozaban los muros agrietados del pasillo. Salí a caminar por la calle. El barrio seguía igual, los mismos árboles de pino, las mismas rejas pintadas de verde, el mismo olor a tortillas recién hechas. Solo que ahora todo parecía más pequeño, más silencioso. Una mujer joven que barría la acera me saludó con una sonrisa educada. No me reconoció, claro. Nadie sabía que yo había sido el primer dueño de esa casa, el que puso cada ladrillo con la esperanza de darle a su hija un futuro mejor. Caminé un rato largo, pensando en la noche anterior. En la mirada de Isabela, tan vacía y tan frágil al mismo tiempo. En la niña que se escondía detrás del sofá. Había algo en todo aquello que me oprimía el pecho, una sensación de haber llegado demasiado tarde. Cuando regresé, el sol ya se filtraba por las cortinas de la cocina. Isabela estaba preparando el desayuno. Llevaba una camiseta vieja y el cabello recogido en un moño desordenado. En la mesa, solo había pan duro, un poco de mantequilla y un par de huevos hervidos. Camila dibujaba con lápices de colores en una hoja arrugada. Rodrigo no estaba. En la mesa del comedor, había un vaso con restos de vino y un cenicero lleno. El olor a alcohol y cigarro impregnaba la casa. ¿Dormiste bien, hija? Le pregunté, intentando sonar tranquilo. Sí, papá, respondió sin mirarme. Solo un poco cansada. ¿Y Rodrigo? Se fue temprano. Dijo que tenía cosas del trabajo. Mientras hablaba, noté cómo movía los brazos con torpeza, como si le dolieran. Fui a tomar el termo con agua, pero ella se adelantó para alcanzarlo. Al levantarlo, la manga se le deslizó un poco y vi algo que me heló la sangre, una mancha morada, larga, marcada como el rastro de una mano. Isabela, dije con voz baja. Ella intentó cubrirse el brazo. No es nada, papá. Me caí el otro día, en el techo. Estaba arreglando una gotera. No me mientas. Le tomé la mano despacio, sin apretar, pero ella la retiró como si le quemara. Por favor, susurró, no hagas preguntas. No ahora. Camila levantó la cabeza, mirándonos con curiosidad. Isabela sonrió forzada y cambió de tema. ¿Quieres café, papá? Acepté. No insistí más. Pero por dentro algo se quebraba. Había visto esos moretones antes, cuando aún trabajaba en el taller y llegaban mujeres con el mismo silencio en los ojos. Mujeres que decían me caí, choqué con la puerta.
Siempre las mismas frases. Siempre la misma vergüenza. Desayunamos casi sin hablar. Camila me mostró un dibujo de un sol grande y 3 figuras tomadas de la mano. ¿Quiénes son?, le pregunté. Mamá, yo y tú, respondió ella con una sonrisa tímida. No supe si reír o llorar. Después del desayuno, propuse salir a caminar al cementerio para visitar la tumba de Elena, mi esposa, la madre de Isabela. Ella dudó un momento, luego asintió. Hace mucho que no voy, dijo con voz baja. Entonces iremos esta tarde. Quise sonar firme, como antes, cuando aún podía arreglar las cosas. Pasé la mañana en el mercado del barrio, tratando de distraerme. Compré flores blancas, pan dulce y un juguete pequeño para Camila. El olor a fruta madura, a maíz tostado, me trajo recuerdos de cuando Isabela era niña y venía conmigo los sábados a comprar tamales. Mientras elegía las flores, doña Mercedes se me acercó. ¿Así que volvió, don Alonso?, me dijo, bajando la voz. Por unos días, sí. Ella miró hacia la casa con expresión preocupada. Yo, no debería decirle esto, pero su hija no está bien. A veces se oyen gritos en la noche. Y la niña llora. Nadie se mete porque los Rivas son gente con influencias. Le agradecí, sin poder responder. Me dolía escuchar en boca de otros lo que ya intuía. Por la tarde, salimos hacia el cementerio municipal. Isabela llevaba un vestido sencillo, y Camila dormía en el asiento trasero. Durante el camino, ella apenas habló. Miraba por la ventana, los ojos perdidos entre los cerros. Cuando llegamos, el aire olía a tierra y a flores marchitas. Caminamos hasta la tumba de Elena, bajo un árbol de jacaranda. La lápida estaba sucia, cubierta de polvo y hojas secas. Isabela se arrodilló sin decir palabra. Le temblaban los hombros. Mamá te habría abrazado si te viera así, murmuré, más para mí que para ella. De repente, la oí sollozar. Papá, no puedo más, dijo entre lágrimas. La ayudé a incorporarse y esperé. No quería presionarla, pero sentí que por fin se rompía el muro que la asfixiaba. Después de que nació Camila, todo se volvió oscuro, empezó. Yo no podía levantarme de la cama, no podía ni mirarla sin sentir miedo. Rodrigo decía que estaba enferma, que su familia me ayudaría. ¿Qué hicieron?, pregunté con un nudo en la garganta. Me daban pastillas. Decían que era para dormir mejor, para que descansara, pero me mantenían aturdida todo el día. Yo firmé papeles. Muchos. Decían que era un seguro médico. Cuando desperté, hizo una pausa, la casa ya no era mía. El silencio pesó entre nosotros. Las flores que traía en la mano se cayeron al suelo. ¿Tienes esos papeles?, pregunté al fin. Sí. Los escondí. En la cocina, dentro del mueble viejo, detrás del cajón del pan. Rodrigo nunca revisa ahí. La abracé. Sentí su cuerpo tan liviano que me dio miedo. Vamos a arreglar esto, hija. Te lo prometo. De regreso a casa, el cielo empezaba a oscurecer. En una esquina vi el coche de Rodrigo. Él estaba dentro, observándonos. Cuando nuestros ojos se cruzaron, sonrió. Fue una sonrisa breve, pero suficiente para helarme el alma. Esa noche cenamos los 3 juntos. Rodrigo se mostró exageradamente amable. Sirvió vino, habló de su trabajo, de los proyectos de la empresa de su padre. Tu familia siempre ha tenido suerte de contar con nosotros, dijo mientras cortaba la carne. Mi padre adora a Isabela. Yo solo asentí. No quería que notara la rabia que me hervía por dentro. Camila jugaba con el pan, aburrida. Rodrigo la regañó por tener los codos sobre la mesa. Déjala, intervine. Es solo una niña. Él me miró con una sonrisa forzada. Claro, don Alonso, claro.
Usted sabe cómo criar hijos. Después de cenar, Isabela se llevó a Camila a su habitación. Rodrigo encendió un cigarrillo. Debe ser difícil volver después de tanto tiempo, me dijo. Barcelona es bonita, ¿verdad? Sí, respondí. Espero que no venga a quedarse mucho. A veces, las visitas largas incomodan. Sonreí con calma. Solo vine a ver a mi familia. Nada más. Él apagó el cigarrillo en el plato, se levantó y fue al baño. Aproveché el momento. Caminé hacia la cocina y abrí el mueble del que Isabela me había hablado. El cajón estaba duro, pero logré moverlo. Detrás del fondo falso, encontré un sobre marrón. Dentro había documentos doblados, contratos, papeles del banco, copias de actas. Todo con una firma familiar, Isabela C. de Rivas. Leí por encima y sentí un escalofrío. Había una transferencia de 300,000 pesos a nombre de Rodrigo, fechada 2 días después de la firma del supuesto seguro. Los papeles hablaban por sí solos. Guardé el sobre bajo mi chaqueta, cerré todo y volví al sofá justo cuando él salía del baño. ¿Todo bien, don Alonso?, preguntó, secándose las manos. Todo bien, dije. Solo buscaba agua. Más tarde, cuando Camila ya dormía, Isabela se acercó a mi habitación. ¿Encontraste los papeles?, susurró. Asentí. Mañana iremos al hospital. Necesito confirmar algo. Ella bajó la cabeza. Papá, si él se entera, nos matará. Duérmete, hija. Mañana empezará todo. Cerré la puerta y me quedé sentado en la oscuridad. Afuera, la ciudad parecía dormida, pero yo sentía que alguien vigilaba. Tal vez era mi imaginación. Tal vez no. En el silencio, escuché el zumbido de un motor alejarse por la calle. Miré el reloj, medianoche exacta. Me quedé observando la llave sobre la mesa, la misma que había abierto la puerta la noche anterior. Esa llave era ahora mi única arma. No sabía contra quién estaba peleando todavía, pero intuía que la batalla sería larga. Y que ya no podría dar marcha atrás. El sonido de las campanas de la iglesia me despertó antes del amanecer. A través de la ventana se colaba el olor dulce a pan recién hecho que venía de la casa de doña Mercedes Ávila, mi vecina. Era un aroma familiar, casi infantil, que contrastaba con la tensión que me pesaba en el pecho. Había dormido poco, si es que se puede llamar dormir a esas horas pasadas entre recuerdos, sospechas y planes que todavía no sabía cómo ejecutar. Encendí la cafetera vieja que Isabela guardaba en un rincón del mueble y me senté en la mesa de la cocina. Frente a mí, la maleta donde había escondido los documentos. La abrí con cuidado, como si dentro hubiera dinamita. Saqué el sobre marrón y lo extendí sobre la mesa. Allí estaban las pruebas de todo, el contrato de transferencia, las copias bancarias, el expediente médico. Cada hoja tenía el olor agrio del miedo. Pasé los dedos sobre la firma de mi hija, Isabela C. de Rivas. Su letra temblorosa. No era la de siempre. Entre los papeles había una hoja más pequeña, un comprobante de transferencia bancaria. Lo leí 3 veces para estar seguro, Banco Monterrey. Beneficiario, Rodrigo Rivas. Monto, 300,000 pesos. Fecha, 2 días después de la firma del contrato. El estómago se me revolvió. Era la prueba de que no solo la habían manipulado, sino que habían hecho dinero con su dolor. Tomé mi teléfono viejo, la cámara apenas funcionaba, pero servía para lo necesario. Fotografié cada documento, cuidando que las fechas y los sellos se vieran claros. Luego los guardé de nuevo en el sobre y lo metí bajo mi chaqueta. Mientras el café terminaba de hacerse, marqué el número del Hospital Central de Monterrey. Buenos días, ¿podría hablar con la doctora Celia Andrade?, pregunté. ¿Motivo de la llamada?, respondió una secretaria joven. Soy el padre de una antigua paciente suya, Isabela Cárdenas de Rivas.
Es un asunto urgente. Hubo un silencio breve. Luego la mujer dijo, la doctora podría recibirlo hoy a las 3 de la tarde. Colgué y respiré hondo. Tenía unas horas para decidir cómo presentarme, qué decir, cómo no levantar sospechas. Antes del mediodía llevé a Camila al parque del barrio. Quería que respirara un poco de aire fresco, que no sintiera el peso del ambiente de la casa. Ella corrió alrededor de la fuente central, con un vestido amarillo que ya le quedaba pequeño. Abuelo, ¿por qué mamá siempre está cansada?, preguntó de pronto. No supe qué contestar. Le acaricié el cabello y respondí lo único que pude, porque ha tenido que ser fuerte, mi amor. Muy fuerte. Nos quedamos un rato mirando cómo unas palomas bebían agua. Por un momento, el ruido del mundo se apagó. Pero al regresar, esa calma se rompió de golpe. A media cuadra de la casa, vi un auto negro estacionado. Las ventanillas estaban medio bajadas. Dentro, un hombre con traje oscuro hablaba por teléfono. Lo reconocí, era el chofer de don Octavio Rivas, el padre de Rodrigo. Fingí no verlo y seguí caminando con Camila. Sentí sus ojos en mi espalda hasta que crucé el portón. Dentro, Isabela estaba limpiando la mesa. ¿Dónde fuiste?, preguntó con un tono entre dulce y temeroso. Solo al parque. No te preocupes, le sonreí. Ella asintió, pero su mirada se desvió hacia la ventana. También había notado el coche. Alrededor del mediodía, Rodrigo regresó. Venía perfumado, con camisa nueva y la sonrisa de quien finge controlarlo todo. Don Alonso, dijo con una cordialidad que no le creí. Quiero invitarlo a comer. Solo usted y yo. Para hablar de familia. Isabela me miró, pálida. No te preocupes, hija, le dije. Todo estará bien. Fuimos al restaurante La Estancia, un lugar elegante cerca del centro. Había meseros uniformados, música de piano y gente que hablaba en voz baja. Rodrigo pidió vino sin siquiera mirarme y empezó a hablar sin parar, de su empresa, de su padre, de sus contactos en el municipio. Mi familia ha trabajado con el alcalde, con jueces, con banqueros, decía mientras movía las manos. En Monterrey todos los negocios importantes pasan, tarde o temprano, por nosotros. Yo lo escuchaba en silencio, observando cómo el orgullo le hinchaba la voz. ¿Y usted, don Alonso?, preguntó al fin. ¿Piensa quedarse o volver a Barcelona? No lo sé, respondí. Aún no decido. Barcelona, qué lejos. Me imagino que allá no se preocupan por cosas pequeñas como papeles o propiedades. Sonreí sin devolverle el golpe. Dejé que hablara. Cuando llegó la cuenta, él insistió en pagar. Sacó una tarjeta y firmó el recibo. Mientras lo hacía, vi el membrete en la parte superior, Rivas Constructores S.A. Lo recordé bien. Ese detalle podía servir algún día. De regreso a casa, el calor apretaba. El coche de Rodrigo se detuvo frente al portón y antes de que yo bajara, me dijo, aprecio su visita, don Alonso. Pero no se meta en asuntos que no entiende. Hay cosas que una familia debe resolver sin extraños. Salí del coche sin responder. Lo vi alejarse y supe que mi presencia lo irritaba. Esa era buena señal. A las 3 en punto llegué al Hospital Central de Monterrey. El edificio era gris, con pasillos que olían a desinfectante. Esperé en una banca de metal hasta que una enfermera me condujo al despacho de la doctora Andrade. Era una mujer de unos 50 años, delgada, con el cabello recogido y una mirada tranquila. ¿Usted es el padre de Isabela?, preguntó. Sí, doctora. Vine porque necesito entender lo que pasó con mi hija. Le conté todo, desde el principio, el nacimiento de Camila, la depresión, los papeles firmados, la supuesta ayuda de la familia Rivas. Ella escuchó sin interrumpirme. Luego pidió ver las copias de los documentos.
Los leyó despacio, con el ceño fruncido. Esto es grave, muy grave, murmuró. Permítame un momento. Encendió su computadora y buscó el historial clínico de Isabela. Pasaron unos minutos. Aquí está, dijo, girando la pantalla hacia mí. Durante la semana del 10 al 20 de marzo, su hija estaba bajo tratamiento con antidepresivos de alta dosis. En ese estado, no podía firmar ningún contrato legalmente válido. Me quedé mudo. Lo sabía, pero escucharlo de un médico lo hacía real. Llamó por el intercomunicador: Julia, por favor, ven un momento. Entró una enfermera joven, de rostro amable. Julia Vargas, se presentó. Trabajé con Isabela durante su tratamiento. ¿La recuerda? Pregunté. Sí, perfectamente. Apenas podía hablar. Su letra temblaba tanto que una vez tuvo que firmar con ayuda. Me conmovía verla así, tan frágil. La doctora imprimió un documento y ambas firmaron. Era una declaración jurada. Me entregaron una copia junto con un sobresellado con el logo del hospital. Guarde esto bien, me advirtió Andrade. Puede necesitarlo si decide ir a la justicia. Pero tenga cuidado. La familia Rivas tiene poder. Y amigos en lugares que usted no imagina. Les di las gracias. Salí del hospital con el sobre bajo el brazo, sintiendo el peso de la verdad y del miedo al mismo tiempo. Afuera el sol ya caía, y el tráfico rugía como un animal impaciente. Antes de volver, compré 2 cafés de olla y una bolsa de dulces para Camila. Era una forma de fingir que todo seguía normal. En el camino pensé en lo que había escuchado: firmas inválidas, medicación, dinero. Todo encajaba. Ya no era una sospecha, era una trama completa. Esa noche, Rodrigo salió con unos amigos. Llevaba el mismo perfume fuerte y la arrogancia de siempre. Isabela, al verlo irse, suspiró de alivio. Se quedará fuera hasta tarde, me dijo. Siempre lo hace después de una comida importante. Cenamos los 3, Isabela, Camila y yo. Luego, cuando la niña se durmió, nos sentamos en la cocina. Puse sobre la mesa los papeles y el sobresellado del hospital. Aquí está todo, le dije. Las pruebas, los testigos, las firmas. Ella se quedó mirándolos con una mezcla de miedo y esperanza. ¿Qué haremos, papá? Mañana iremos a ver a una abogada. Una buena. No estás sola, hija. Ella asintió, pero sus ojos se llenaron de lágrimas. Tengo miedo, susurró. Ellos no van a quedarse quietos. Déjalos moverse, respondí. Ya es hora de que alguien los detenga. Apagué la luz de la cocina, dejando solo la lámpara del escritorio encendida. La luz amarilla caía sobre las hojas extendidas, iluminando los nombres, las firmas, los sellos. Miré ese pequeño montón de papeles y entendí que eran la prueba de todo lo que habían hecho. Aferré el sobre, sentí su peso, y me prometí que, aunque me costara la vida, no dejaría que el miedo volviera a gobernar nuestra casa. Esa noche, en el silencio tibio de Monterrey, comprendí que la batalla ya había comenzado. Amaneció con el cielo gris y un aire denso que anunciaba lluvia. Apenas había dormido. Pasé la noche entera repasando mentalmente cada paso, cada nombre, cada documento. Sabía que estábamos por entrar en terreno peligroso, pero también sabía que ya no había vuelta atrás. A las 8 de la mañana llamé a doña Mercedes, la vecina que siempre parecía enterarse de todo antes que nadie. Le pedí el contacto de la abogada de la que me había hablado días atrás. Se llama licenciada Natalia Fuentes, me dijo con voz baja. Ayudó a una prima mía cuando su esposo quiso quitarle la casa. Es buena, muy buena, pero no le tiembla la mano. Anoté el número en mi libreta y marqué. Al tercer tono, una voz segura, rápida, respondió: Bufete Fuentes y Asociados, habla Natalia Fuentes. Buenos días, licenciada.
Mi nombre es Alonso Cárdenas, y tengo un asunto urgente, sobre mi hija. ¿Bajo qué tipo de caso? Preguntó sin rodeos. Abuso y apropiación de bienes, contesté. Hubo un breve silencio, y luego su tono cambió, vengan hoy mismo. A las 10. Estoy en el edificio de vidrio frente a la avenida Venustiano Carranza, piso 9. Colgué con un nudo en la garganta. Fui al cuarto de Isabela. Ella estaba vistiéndose, y Camila aún dormía abrazando a su muñeca de trapo. Vija, le dije, hoy vamos a ver a una abogada. Es nuestra oportunidad. Sus ojos se abrieron con mezcla de miedo y esperanza. ¿Y si Rodrigo se entera? No lo hará. No hoy. A las 9:30 ya estábamos en la calle, tomando un taxi. Isabela apretaba la mano de Camila tan fuerte que los nudillos se le pusieron blancos. Yo miraba por la ventana, recordando los años en que todo parecía más simple, trabajar, pagar las cuentas, criar a una hija con principios. Nunca imaginé que, décadas después, estaría sentado en un taxi rumbo a denunciar a mi propio yerno. El edificio donde trabajaba la abogada brillaba bajo el sol. Era moderno, de cristal, con un vestíbulo que olía a perfume caro y café recién molido. Subimos en el ascensor, y al abrirse las puertas, un letrero dorado decía, Fuentes y Asociados, Derecho Familiar y Patrimonial. Una secretaria nos recibió con una sonrisa profesional. La licenciada los espera, pasen por favor. El despacho era amplio, con paredes tapizadas de certificados y fotos de juicios ganados. En una esquina, un perro pequeño dormía sobre una manta. La abogada entró enseguida, unos 40 años, traje crema, cabello recogido, mirada firme. Extendió la mano y dijo, soy Natalia Fuentes. Cuéntenme todo desde el principio. Tomé aire y hablé. Le conté cómo había regresado de Barcelona, cómo encontré a mi hija arrodillada limpiando el suelo, los documentos que había descubierto, la declaración de la doctora Andrade. Mientras hablaba, Natalia escribía en un cuaderno sin levantar la vista. Solo de vez en cuando asentía, como si ya tuviera un mapa mental de todo. Cuando terminé, Isabela tomó la palabra. Su voz temblaba. Mi suegro, don Octavio Rivas, me obligó a firmar los papeles en la sala de su casa. Rodrigo me dijo que era un seguro médico y que grabaría un video para dejar constancia. Tenía una cámara en la mano. Yo apenas podía mantenerme de pie. ¿Había testigos? Preguntó la abogada. Solo su madre y una empleada. Pero no recuerdo bien, me sentía sedada. Natalia se quedó en silencio unos segundos. Luego extendió la mano, muéstreme los documentos. Saqué del sobre las copias y las coloqué sobre su escritorio. Ella los revisó con una lupa, comparando sellos, firmas, fechas. Esto es suficiente para iniciar, dijo al cabo. Su hija fue forzada a firmar bajo influencia de medicamentos. Legalmente, esa firma es inválida. Llamó por el intercomunicador, Andrea, trae el equipo de registro y el perito de grafoscopía. 2 asistentes entraron enseguida con una cámara, un escáner portátil y un sello notarial. En menos de 15 minutos, los documentos fueron fotografiados, copiados y sellados. Todo con una precisión que me dejó asombrado. No perdemos tiempo, dijo Natalia sonriendo apenas. El siguiente paso es enfrentar a la familia Rivas. Ellos no pueden imaginar lo que se viene. Mientras imprimía los documentos, el sonido de la impresora rompía el silencio tenso del despacho. En el papel se leía, notificación legal, exigencia de restitución de bien inmueble y compensación económica de 1 millón de pesos. Isabela se llevó las manos a la boca. ¿Tan rápido?, susurró. Así es como se detiene a los cobardes, respondió Natalia. No esperen compasión de esa gente. Mientras esperábamos las copias, Camila jugaba con el perro del despacho, un terrier travieso llamado Tango.
Sus risas, por un momento, trajeron luz a ese lugar lleno de papeles y preocupación. Antes de despedirnos, Natalia nos miró con seriedad: no regresen a Barcelona todavía. Los voy a necesitar aquí. Este caso será largo, pero si son valientes, lo ganaremos. Salimos a la calle con el sobre sellado. El aire olía a asfalto caliente y a promesa de tormenta. Me sentía más liviano, aunque sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba. De regreso, pasamos por el mercado. Compré unas carpetas duras y papel plástico para proteger las copias. Quería tener todo duplicado, como si al hacerlo pudiera proteger la verdad de cualquier intento de borrarla. Al anochecer, Rodrigo regresó. Traía la camisa desabrochada, el olor a alcohol evidente. ¿Dónde estuvieron todo el día?, preguntó. Llevamos a Camila al médico, dijo Isabela sin vacilar. Él la miró fijamente, desconfiado. ¿Qué médico? El del Hospital Central, intervine. Conocí a un viejo colega ahí. Rodrigo apretó los labios, pero no dijo más. Se sirvió un trago y subió a la habitación. Minutos después, vi desde la ventana un auto negro estacionado frente a la casa, sin luces encendidas. En el asiento delantero había una silueta inmóvil, observando. Llamé en voz baja: Isabela, ven. Ella se acercó, miró hacia afuera y palideció. Nos vigilan, dije. Debe ser uno de los hombres de mi suegro. Siempre los manda cuando sospecha algo. Corrí las cortinas. Esa noche dormimos poco. Cada ruido parecía un paso, cada sombra una amenaza. A la mañana siguiente, el timbre sonó temprano. Un cartero uniformado sostenía un sobre grande con el logotipo del despacho Fuentes y Asociados. Entrega personal para señor Rodrigo Rivas, dijo. Rodrigo, aún en bata, tomó el sobre con gesto irritado. Lo abrió, leyó un par de líneas, y su rostro cambió de color. ¿Qué es esto?, gritó. Isabela se encogió. Yo no me moví. Rodrigo leyó en voz alta: notificación legal, restitución inmediata del inmueble y compensación de 1 millón de pesos. El papel temblaba en su mano. Luego lo rompió en pedazos y los arrojó al suelo. Viejo metiche, gritó, acercándose. No sabes con quién te estás metiendo. Me puse de pie y me interpuse entre él y mi hija. Sé perfectamente con quién, Rodrigo. Y también sé lo que hiciste. Nos miramos a los ojos. Por primera vez, vi miedo en los suyos. No rabia, sino miedo. Se dio media vuelta, tomó su teléfono y salió furioso por la puerta. Papá. Lo escuché decir desde la calle. Tenemos un problema. Desde la ventana, vi cómo su coche se alejaba a toda velocidad hacia el sur, en dirección a Colonia San Ángel, donde vivía don Octavio Rivas. Mientras el polvo del camino se levantaba, supe que el silencio de los últimos años se había terminado. Lo que empezó como una búsqueda por entender lo que le hicieron a mi hija se había convertido, oficialmente, en una guerra. Y esta vez, no pensaba perder. La mañana después de que Rodrigo recibiera la notificación, el teléfono sonó antes de que el sol se alzara del todo. Era la licenciada Natalia Fuentes. Su voz sonaba firme, sin rodeos. Don Alonso, la familia Rivas ha respondido. Quieren negociar, dijo con un tono que apenas disfrazaba la ironía. Nos esperan hoy, al mediodía, en la residencia de don Octavio Rivas, en Colonia San Ángel. No tuve que pensarlo 2 veces. Sabía que no sería una conversación, sino una demostración de poder. Pero también sabía que no podíamos mostrar miedo. A las 11, Natalia pasó por mí en una SUV plateada del bufete. Conducía Mauricio, su chofer, un ex policía judicial que hablaba poco y observaba todo. Mientras nos abríamos paso entre el tráfico, ella repasaba los documentos en una carpeta gruesa, marcando con lápiz los párrafos clave. No deje que lo provoquen,
me dijo sin apartar la vista del papel. Ellos buscarán hacerle perder el control. No lo harán, respondí, aunque por dentro el corazón me latía como si fuera a romperme el pecho. Cuando llegamos a San Ángel, la ciudad parecía otra, calles arboladas, jardines impecables, y un silencio caro, de esos que solo se compran con dinero y miedo. La mansión Rivas se levantaba tras una reja de hierro negro, flanqueada por 2 guardias con traje oscuro. Una cámara giratoria nos siguió desde que nos detuvimos. El portón se abrió lentamente, con ese tipo de lentitud que uno usa cuando quiere hacer sentir su poder. Uno de los guardias pidió nuestras identificaciones y anotó el número de la matrícula. Mientras tanto, el otro hablaba por radio. El patio interior era un monumento a la ostentación, una fuente de mármol con esculturas de querubines, un jardín de rosas perfectamente podadas y un camino de piedra que conducía al pórtico principal. A un lado, un par de coches de lujo, uno de ellos con placas oficiales. Don Octavio Rivas nos esperaba en la entrada. Un hombre de unos 70 años, cabello blanco, traje azul marino y una mirada de hielo. Al lado suyo, Rodrigo, con el rostro ojeroso y una mano vendada. Aún así, sonreía con esa arrogancia de quien nunca ha tenido que rendir cuentas. Bienvenidos, dijo Octavio con voz grave. Espero que esto no sea una pérdida de tiempo. Extendió la mano. Yo la estreché sin sonreír. Su piel era tan fría como su tono. Entramos al despacho principal, una habitación enorme con paredes de madera de cerezo, una mesa de cristal y, en la pared del fondo, los retratos de varias generaciones de Rivas. En uno de ellos, un joven Octavio posaba junto a funcionarios locales, en otro, Rodrigo recibía un premio con el alcalde de Monterrey. Natalia colocó la carpeta sobre la mesa. Gracias por recibirnos, empezó. Venimos a tratar la restitución del inmueble ubicado en calle de los Pinos número 47, propiedad legítima de la señora Isabela Cárdenas de Rivas, quien fue forzada a firmar documentos sin capacidad legal plena. Rodrigo soltó una risa seca. Isabela siempre ha sido inestable. ¿Verdad, papá? Octavio no respondió. Solo la observaba con una expresión de desdén calculado. Yo permanecí en silencio, con las manos entrelazadas sobre las rodillas. Quería hablar, pero sabía que cada palabra mía sería usada en mi contra. Natalia continuó, tenemos los certificados médicos del Hospital Central de Monterrey, firmados por la doctora Celia Andrade y la enfermera Julia Vargas. Ambas confirman que, durante las fechas en que se firmaron los contratos, la señora Isabela estaba bajo tratamiento con medicación antidepresiva severa. Octavio hojeó los documentos apenas unos segundos y los arrojó sobre la mesa. ¿Y cree que esto servirá contra mi apellido?, dijo con desprecio. Natalia no se inmutó. Servirá ante un juez federal, replicó con calma. Rodrigo golpeó la mesa con la mano sana. Esta farsa se acaba aquí. Mi familia no se dejará chantajear por una mujer histérica y un viejo entrometido. Los guardias de la puerta dieron un paso adelante. Mauricio, desde el pasillo, ya tenía la mano en el cinturón, preparado para intervenir si era necesario. Yo lo miré directamente a los ojos. Rodrigo, no levantes la voz. No eres tú quien decide cómo termina esto. Octavio alzó la mano y su hijo obedeció, aunque la rabia le temblaba en los labios. ¿Qué quieren?, preguntó el patriarca. Justicia, respondió Natalia, sacando un nuevo documento. Este es un requerimiento formal de restitución de propiedad y compensación económica por daño moral y trabajo forzado. Tiene 48 horas para responder antes de que el caso se eleve. Octavio leyó apenas unas líneas antes de resoplar. ¿1 millón de pesos?, dijo. Ustedes no entienden cómo funciona este país. Rodrigo rió con burla. Ni en tus sueños, viejo. Entonces, dije en voz baja pero firme, será un juez quien lo decida. El silencio que siguió fue tan pesado que podía oírse el zumbido del aire acondicionado.
Octavio se levantó despacio, acomodó su saco y me miró como si yo fuera una hormiga atrevida que había osado cruzar su camino. Señor Cárdenas, dijo, está declarando guerra contra la familia equivocada. Natalia recogió los documentos sin responder. Gracias por su tiempo, dijo simplemente. El resto lo discutiremos en los tribunales. Nos escoltaron hasta la puerta. Al salir, Rodrigo gritó desde el umbral, viejo idiota. No sabes con quién te metes. No volví la cabeza. Sabía que eso era lo que él quería, una reacción. Al llegar al portón, Mauricio me tocó el hombro y señaló discretamente hacia el jardín. Allí, entre los rosales. Mire. Entre las hojas, apenas visible, un hombre con cámara tomaba fotografías. Un periodista. Natalia se acercó sin dudar, se interpuso un segundo en el encuadre y dijo al fotógrafo, siga tomando. Todo esto quedará registrado. Subimos al coche sin decir palabra. Solo cuando la mansión quedó atrás, Natalia habló, no firmarán. Jamás lo harán. Así que ahora usaremos lo que más temen, la vergüenza pública. Esa frase resonó en mi cabeza durante todo el trayecto de regreso. Había pasado años creyendo que la justicia era algo que se ganaba en los tribunales. Pero entendí, en ese instante, que en este país la verdadera justicia se gana a la luz del sol, cuando ya no pueden esconder la podredumbre. De vuelta en su oficina, Natalia tomó el teléfono y marcó a alguien de confianza. María del Mar Esquivel, le dijo al contestar. Reportera de El Norte de Monterrey. La mejor en casos de corrupción familiar. Puso el altavoz y me miró, cuénteselo todo. Sin omitir nada. Pasé una hora repitiendo la historia, como encontré a mi hija arrodillada, los golpes, los medicamentos, las firmas falsas. María del Mar tomó notas rápidas y grabó la conversación. Necesito imágenes, dijo. La casa, los documentos, las marcas en la piel. La gente debe ver la diferencia entre la mansión de San Ángel y la vida que esa familia le robó. Esa noche, de regreso en casa, le pedí ayuda a doña Mercedes. Le di mi vieja cámara digital. Necesito que tomes fotos de Isabela y de la niña. No posadas. Tal como viven. Ella me miró en silencio, comprendiendo sin palabras, y asintió. Mientras Mercedes tomaba las fotografías, yo me quedé en la cocina, observando la luz tenue del foco reflejarse sobre los azulejos gastados. Isabela vestía un suéter viejo, Camila jugaba con una muñeca rota. Todo era tan distinto del mármol y las rosas de San Ángel. Poco antes de la medianoche, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Natalia, la nota sale mañana en portada. Prepárese. Apoyé el aparato sobre la mesa. La luz azul de la pantalla iluminó mi rostro cansado. Afuera, el ruido lejano de los autos se mezclaba con el canto de los grillos. El aire olía a lluvia próxima. Miré por la ventana y vi el reflejo de mi propio rostro en el vidrio. El silencio que sentí no era paz. Era la calma tensa antes de la tormenta. Sabía que, al amanecer, nada volvería a ser igual. El amanecer llegó acompañado de un golpe seco en la puerta. Al principio pensé que era un sueño, pero los golpes se repitieron, más fuertes. Me levanté de la mesa donde me había quedado dormido y abrí. Ahí estaba doña Mercedes, con el cabello revuelto, la respiración entrecortada y un periódico doblado entre las manos. Don Alonso, mire esto. Exclamó, temblando entre susto y emoción. El titular ocupaba toda la portada del El Norte de Monterrey. Familia Rivas, explotación y abuso a una mujer vulnerable. Debajo, una foto de mi hija Isabela en la cocina, con la luz amarillenta cayendo sobre su rostro cansado. A su lado, Camila sentada en el suelo, abrazando una muñeca vieja. En una esquina, la imagen de la mansión Rivas captada desde la calle, con su reja dorada y su fuente de mármol. Las letras negras parecían arder en mis ojos.
Leí las primeras líneas, el reportaje describía los hechos con precisión. Mencionaba el diagnóstico médico de Isabela, los documentos firmados bajo coerción, la declaración de la doctora Celia Andrade y de la enfermera Julia Vargas, e incluso citaba el detalle más doloroso: durante meses, la víctima fue obligada a usar un delantal con la frase, propiedad de la familia Rivas, punto. Me quedé sin aliento. Era como ver la herida abierta sobre papel. Doña Mercedes se santiguó. Todo Monterrey va a hablar de esto, don Alonso, todo. Y no se equivocó. En menos de una hora, comenzaron a escucharse motores, radios, voces. Al asomarme por la ventana, vi camionetas de prensa, reporteros con cámaras y micrófonos con logotipos de televisión. La calle de los Pinos, normalmente tranquila, se llenó de luces y curiosos. Los vecinos empezaron a reunirse frente al portón. Algunos sostenían carteles improvisados con marcador negro: justicia para Isabela, basta de abuso. El rumor de las voces formaba una corriente viva que subía hasta la ventana del cuarto donde mi hija se había refugiado. Subí las escaleras y toqué despacio. Isabela, quédate adentro con Camila. No abras. Ella temblaba, con los ojos enrojecidos. Papá, esto es demasiado, ¿y si vienen por nosotras? No vendrán, dije. Ahora somos nosotros quienes tenemos la verdad. El teléfono sonó. Contesté. Era Natalia Fuentes. Lo logramos, dijo con tono firme. El juez del Estado de Nuevo León acaba de ordenar la apertura inmediata del proceso. Los Rivas tendrán que responder. Me quedé mudo unos segundos. Sentí un nudo en la garganta. Después de tantos días de impotencia, por fin alguien nos escuchaba. Mientras tanto, supe que Rodrigo había perdido la cabeza. Natalia me contó que irrumpió en su despacho, gritó, golpeó la mesa, exigiendo una retractación inmediata. Mauricio lo detuvo antes de que se pusiera violento, dijo ella. Llamamos a la policía y se marchó gritando, esto no termina aquí. Al mediodía, un periodista local llegó hasta la puerta con una cámara al hombro. Señor Cárdenas, ¿podría decir unas palabras para el noticiero de la tarde? Miré hacia la ventana donde Isabela observaba desde detrás de la cortina. Asentí. El micrófono temblaba ligeramente frente a mí. No tengo mucho que decir, hablé despacio. Solo quiero que mi hija viva sin miedo. Eso es todo. No miré a la cámara. No podía. Pero bastó con esas palabras. Esa misma tarde, el clip recorrió las redes sociales. El hashtag #justicia para Isabela se multiplicó en cuestión de horas. Cientos de comentarios, mensajes, llamadas. Personas que no conocíamos ofrecían ayuda, contaban sus propias historias y decían, no están solos. A media tarde, Natalia volvió a llamar. Tenemos una resolución provisional, anunció. El tribunal ordenó la restitución temporal de la casa mientras dure el proceso judicial. La policía irá hoy mismo a verificar la entrega. No podía creerlo. Lloré sin vergüenza, ahí mismo en la cocina. Poco después, llegaron 2 patrullas y una camioneta con sellos del juzgado. Los oficiales mostraron la orden. En la puerta estaban las 2 empleadas que trabajaban para los Rivas. Intentaron oponerse, pero no había argumentos posibles. Según el expediente, la propiedad vuelve temporalmente a la señora Isabela Cárdenas, dijo el agente, leyendo el documento. Favor de entregar llaves y objetos personales. Las mujeres se miraron entre sí y guardaron silencio. Los vecinos, reunidos afuera, aplaudieron cuando el oficial colocó un sello en el portón. Isabela salió lentamente. Tenía los ojos hinchados y las manos temblorosas. En su palma, las llaves de la casa. «Mamá, ¿ya somos libres?», preguntó Camila, sosteniendo un pedazo del periódico con su foto. Mi hija la abrazó. Yo me agaché, tomé a la niña en brazos y respondí en voz baja, «Todavía no,
pequeña. Pero ya empezamos a hacerlo. Aquella frase me quedó resonando mientras los fotógrafos captaban la escena. Los flashes iluminaban las paredes viejas, las grietas, el rostro de mi hija que, por primera vez en años, ya no miraba hacia el suelo. Al atardecer, Natalia llegó con un grupo de colegas del despacho. Revisaron los documentos, tomaron fotografías del interior, midieron, anotaron. Cada detalle podía servir. La reportera María del Mar Esquivel también apareció, con su cámara colgada al cuello. Necesitamos una última foto, nos dijo. Los tres juntos, frente a la casa. Me puse detrás de Isabela y Camila. Las luces de la tarde caían suaves, doradas. María del Mar disparó varias veces. Una de esas fotos aparecería más tarde en todos los portales, un padre, una hija, una nieta, y la verdad. Esa noche, cuando el sol se escondió detrás de los cerros, la casa volvió a llenarse de silencio. Pero ya no era un silencio de miedo, sino de descanso. El teléfono no dejaba de sonar. Llamadas de gente que no conocía, mujeres que contaban sus historias, esposos violentos, familias que les habían quitado todo. Algunas lloraban, otras agradecían. Le pasé el teléfono a Isabela. Escucha, le dije. No eres la única. Ella leyó los mensajes, uno tras otro. Al principio no decía nada. Luego, sin darme cuenta, sonrió. Fue una sonrisa pequeña, tímida, pero verdadera. La primera en muchos años. Camila, mientras tanto, sacó sus lápices de colores. En un trozo de papel dibujó a los tres, su madre, su abuelo y ella, tomados de la mano bajo un sol enorme. ¿Te gusta, abuelo?, me preguntó. Más que nada en el mundo, le respondí. Esa noche, la ciudad parecía dormida, pero en el fondo sabía que no era así. En la distancia, todavía se escuchaban las sirenas de los autos de prensa y los murmullos de la gente que hablaba de la familia poderosa que cayó en desgracia. Mientras guardaba los papeles en la mesa, mi teléfono vibró una vez más. Era Natalia. Prepárese, don Alonso, dijo. Mañana iremos al Palacio de Justicia. La familia Rivas acaba de contratar 5 abogados. Entonces, le respondí, que sean 10. Mi hija no está sola. Cerré el mensaje y dejé el celular sobre la mesa. En la penumbra, la portada del periódico seguía abierta, la foto de Isabela y Camila bajo el titular que había cambiado nuestras vidas. El papel brillaba bajo la luz de la lámpara, como si fuera un trofeo de verdad ganada con sangre y dignidad. No era la victoria final. Pero sí el primer paso de algo más grande. El principio del fin del silencio. 3 días después de que la historia apareciera en la prensa, Monterrey amaneció gris. Las nubes cubrían las montañas y el aire traía un olor a tierra húmeda, como si la ciudad se preparara para algo más que lluvia. Por la tarde, el cielo se volvió de un color de plomo y el viento hacía chocar las ramas de los árboles contra las ventanas. Yo estaba en la cocina, revisando por enésima vez el montón de papeles que guardábamos como si fueran oro, copias certificadas, fotos, declaraciones. El sonido de las piezas de un rompecabezas venía desde la sala, donde Isabela y Camila jugaban en el suelo. De fondo, la televisión transmitía las noticias. En la pantalla, la imagen de Rodrigo Rivas aparecía saliendo de un edificio, rodeado de periodistas. Su rostro estaba tenso, la mandíbula apretada. El noticiero hablaba del escándalo Rivas y de la investigación judicial abierta. Apágalo, susurró Isabela, y cambió el canal con manos temblorosas. Luego abrazó a su hija. No quiero que Camila vea eso. La lluvia comenzó a golpear los cristales con fuerza. Los relámpagos iluminaban la calle vacía de Calle de los Pinos. El reloj marcaba las 8 en punto cuando el teléfono fijo sonó. No tenía identificador. Dudé unos segundos antes de levantar el auricular. ¿Bueno? Un silencio. Luego, una voz grave, ronca,
inconfundible, disfrutando de tu pequeña victoria, viejo? Sentí como se me helaba la sangre. Rodrigo, dije con calma, esto ya está en manos del juez. Al otro lado se oyó una risa seca, casi un gruñido. El juez no te salvará cuando arda tu casa. Y colgó. Me quedé mirando el aparato como si aún pudiera escuchar su respiración. Sentí una mezcla de rabia y miedo, pero más que nada, un instinto viejo de proteger. Isabela apareció en la puerta. ¿Quién era? Nadie importante, mentí. Desconecté el teléfono y saqué mi celular. Le escribí a Natalia Fuentes, me llamó Rodrigo. Amenaza directa. La respuesta llegó al minuto, lo reportaré a la policía. Manténganse juntos. No se separen esta noche. La lluvia se convirtió en tormenta. Los relámpagos iluminaban las fachadas vecinas como flashes. El viento empujaba el agua contra las ventanas, que vibraban como si alguien golpeara desde afuera. Preparé linternas y una manta en la sala. La electricidad titilaba cada pocos minutos. A las 10, sonó un golpe en la puerta. Corrí el visillo y vi a doña Mercedes, empapada, sosteniendo una olla envuelta en una toalla. Les traje sopa, por si se va la luz, dijo, sonriendo con ese gesto maternal que no desaparece ni con los años. La invité a pasar. Mientras servíamos las tazas, un camioneta negra pasó despacio frente a la casa. Las luces delanteras se reflejaron en las ventanas, luego se apagaron y el motor rugió al alejarse. Mercedes frunció el ceño. Ese coche no es del barrio. Nunca lo he visto. Intenté restarle importancia, pero por dentro algo me decía que la tormenta no era lo único que estaba a punto de caer. Cerca de la medianoche, la lluvia se volvió un rugido constante. Camila dormía en el sofá, tapada hasta el cuello. Isabela y doña Mercedes recogían los platos. Dejé la luz de la sala encendida. No quería oscuridad. Un trueno estremeció los vidrios. Luego, entre los ruidos del viento, escuché algo distinto, un paso seco sobre el techo. 2. 3. Como si alguien caminara arriba. Me levanté despacio, tomé la linterna y abrí la puerta principal. El viento me golpeó el rostro. El jardín se movía como un mar de sombras, pero no vi a nadie. Solo el aullido del aire. Cerré de nuevo, aseguré los cerrojos. Apenas di 2 pasos hacia adentro, mi teléfono vibró. Un número desconocido. Un mensaje. Te advertí, viejo. El corazón se me subió al cuello. En ese instante, un grito cortó el ruido de la tormenta. Papá. Papá. Era Isabela. Corrí al cuarto de Camila. Una piedra enorme había atravesado la ventana. El vidrio hecho trizas, la cortina en el suelo. La niña lloraba, temblando en brazos de su madre. ¡Salgan! Grité. Las empujé hacia el pasillo. Afuera, entre el resplandor intermitente de los relámpagos, distinguí una silueta moviéndose en el jardín. Un hombre con impermeable negro, sosteniendo algo brillante en la mano. La luz del relámpago siguiente lo reveló con claridad, Rodrigo. El rostro deformado por la ira. Los ojos inyectados de odio. Isabela, llama a la policía. Grité mientras corría hacia la cocina. Él me vio y encendió un encendedor. En la otra mano llevaba una garrafa de gasolina. Si no es mía, no será de nadie. Vociferó. El fuego saltó de sus manos al aire y se encendió con un rugido. La llama alcanzó la ventana de la cocina y en segundos, la cortina comenzó a arder. Un calor sofocante llenó el pasillo. Tomé el extintor que colgaba junto a la puerta del lavadero y lo descargué contra el fuego. El humo me hacía toser. Isabela sostenía a Camila mientras buscaba la salida trasera, pero el pasillo ya estaba lleno de humo negro. Por aquí. Grité,
apuntando la linterna hacia el baño, donde una pequeña ventana daba al patio. Las ayudé a pasar. Afuera, doña Mercedes corría bajo la lluvia con una manguera, intentando apuntar el chorro de agua a las llamas que subían por el marco de la cocina. Los vecinos comenzaron a salir. Alguien gritó que ya venían los bomberos. Rodrigo seguía ahí, tambaleante, empapado, con la garrafa vacía en la mano. Te lo advertí. Esa casa no te pertenece. Gritaba como un loco. Me lancé sobre él. Caímos los dos al barro. Intentó zafarse, pero lo sujeté del brazo. Sacó un cuchillo pequeño del bolsillo y lo blandió. Sentí una punzada en el antebrazo, un corte superficial, pero el dolor apenas importaba. Lo empujé al suelo con toda la fuerza que me quedaba. En ese momento, las sirenas rompieron el estruendo de la lluvia. 2 patrullas llegaron a toda velocidad, seguidas por un camión de bomberos. Los reflectores iluminaron el jardín como si fuera de día. «Suelte el arma», gritó un policía. Rodrigo giró la cabeza, confundido por las luces, y en un segundo fue derribado. 2 agentes lo sujetaron y le colocaron las esposas. Él seguía gritando, delirante, mientras los bomberos atacaban las llamas con las mangueras. El fuego se dio poco a poco, hasta quedar en brasas humeantes. Me quedé de rodillas en el barro, respirando con dificultad. Sentía el brazo arder y el corazón golpear como un tambor. Isabela apareció junto a los vecinos, con Camila envuelta en una manta. Corrí hacia ellas. Las abracé sin decir palabra. La niña me tocó la mejilla. «Abuelo, ¿se fue el monstruo?», preguntó. «Sí, mi amor. Ya no puede hacernos daño». Los policías metieron a Rodrigo en la patrulla. El reflejo de las luces azules y rojas se mezclaba con el humo que todavía salía del techo chamuscado. Un oficial se acercó. «¿Está bien, señor Cárdenas?», asentí. «Sí. Pero quiero presentar una denuncia formal. Hoy mismo». El hombre me miró con respeto. «Lo haremos constar en el parte. Esta vez no lo dejarán libre tan fácilmente». El viento arrastró el olor a gasolina mezclado con lluvia. Los bomberos recogían las mangueras mientras la gente murmuraba, algunos filmaban con sus teléfonos. Miré a mi hija. Sus labios temblaban, pero en sus ojos ya no había terror, sino una calma cansada. Habíamos sobrevivido. Esa noche, cuando el último vehículo de emergencia se fue, nos quedamos bajo el techo húmedo del porche, con las manos entrelazadas. El agua caía del canalón como un hilo constante, y en el reflejo de los charcos brillaban las luces de las patrullas alejándose. La batalla había terminado por ahora, pero sabía que lo peor no era el fuego ni la sangre. Lo peor era la sombra que esa familia había dejado sobre nuestras vidas. El reloj marcó las 2 de la mañana cuando finalmente entré a la casa. Todo olía a humo y a metal. Me senté en el suelo, agotado, con el brazo vendado, y escuché el sonido del agua golpeando el techo. El sonido de la lluvia, ese compás triste, era el recordatorio de que seguimos vivos. La tormenta afuera comenzaba a menguar, pero dentro de mí, la guerra apenas empezaba. Porque cuando un hombre toca el fondo del miedo y lo vence, ya no teme nada. Ni siquiera a la oscuridad. La noche parecía no tener fin. Las sirenas, el ruido de las mangueras, los gritos de los bomberos, todo se mezclaba con el olor agrio del humo que aún flotaba en el aire. Yo estaba sentado en la acera, con el brazo envuelto en una venda improvisada y la ropa empapada. El agua de lluvia se mezclaba con la ceniza y corría por la calle en hilos oscuros. Frente a mí, mi casa, o lo que quedaba de ella, humeaba todavía. El fuego había devorado media cocina, el techo se había desplomado y las paredes estaban ennegrecidas. La pintura se desprendía en escamas como piel muerta. A unos metros, dentro de una patrulla, Rodrigo gritaba y golpeaba los cristales con las manos esposadas. «Esto no ha terminado. ¡Viejo de mierda!».
no ha terminado. Aullaba, pero ya nadie le escuchaba. Un oficial se acercó a mí. Soy el oficial Ramírez, jefe de la unidad de esta zona, dijo mientras abría su libreta. Necesito que me relate todo desde el principio. Le conté lo ocurrido, la llamada, las amenazas, los mensajes. Le mostré el teléfono con los registros y el audio que había guardado por precaución. Él escuchó con el ceño fruncido, luego asintió despacio. Con esto lo hundiremos, murmuró. Tiene todo lo necesario para acusarlo de intento de homicidio y fuego intencional. Eran casi las 3 de la mañana cuando vi llegar a Natalia Fuentes. Venía empapada, con el abrigo pegado al cuerpo y el cabello chorreando. Aún así, mantenía esa mirada serena, la misma que había visto en los tribunales. Tras ella, 2 agentes federales bajaron de una camioneta. Don Alonso, dijo acercándose, ya lo arrestaron. Quedará bajo custodia por intento de asesinato, incendio y coacción. He solicitado protección federal inmediata para usted y su familia. Yo apenas podía sostenerme en pie. Me senté otra vez en el bordillo. Natalia me puso la mano en el hombro. Esta noche, por fin, la justicia empezó a moverse. Miré hacia el fuego apagado. Tenía razón. Algo se había quebrado en la oscuridad, y esa grieta era el comienzo de la luz. Los bomberos nos permitieron entrar brevemente a la casa para recuperar algunas cosas. Caminé por lo que antes fue mi cocina. Todo olía a humo y metal. Entre los restos del mueble encontré un marco de fotos chamuscado, la imagen de mi esposa, con su sonrisa dulce, aún reconocible a pesar del hollín. Lo limpié con la manga y lo apreté contra el pecho. Luego abrí un cajón medio derretido y, milagrosamente, allí estaba el dibujo de Camila, 3 figuras tomadas de la mano bajo un sol amarillo. Ni el fuego se había atrevido a tocarlo. Lo envolví en una bolsa plástica y salí con él, temblando. Camila estaba en la ambulancia, con una mascarilla de oxígeno pequeña. Cuando despertó, le mostré el dibujo. Mira, mi amor, sobrevivió contigo. Ella sonrió débilmente y me abrazó por el cuello. El amanecer nos encontró exhaustos. La lluvia había cesado y un olor a humedad reemplazaba al humo. Nos trasladaron a un albergue municipal para víctimas de violencia familiar. Era un edificio sencillo, con paredes blancas y el sonido constante de tazas chocando en la cocina comunitaria. Isabela estaba en silencio, con una taza de café en las manos. Sus dedos aún temblaban. Camila dormía en su regazo, completamente rendida. Me senté frente a ellas, sin decir palabra. El cansancio era tan profundo que ya ni siquiera podía pensar. Natalia llegó un par de horas después, acompañada de un escribiente y un agente federal. Colocó varios documentos sobre la mesa. Tenemos que formalizar todo antes del mediodía, dijo. Rodrigo será acusado de incendio, intento de homicidio, abuso doméstico y fraude. Y vamos a añadir a don Octavio Rivas como cómplice y encubridor. Leí cada hoja con cuidado, aunque las letras parecían moverse. Firmé donde ella indicó. Haremos justicia, aunque nos lleve toda la vida, dije. Por la tarde, los noticieros anunciaron el allanamiento de la mansión Rivas. La Policía Federal había confiscado discos duros y documentos. En uno de ellos encontraron el video donde Rodrigo obligaba a Isabela a firmar los papeles. Cuando escuché la noticia, me quedé quieto. No sentí venganza, solo alivio. En todas las cadenas, las imágenes del incendio se repetían. Doña Mercedes, en una entrevista, contaba cómo había visto a Rodrigo con la garrafa de gasolina. Su voz se quebraba mientras hablaba. Nunca pensé ver algo así, un hombre prendiendo fuego a su propia familia. Esa noche, la doctora Celia Andrade visitó el albergue. Traía un ramo de flores y una sonrisa cansada. Se acercó a Isabela, le tomó la mano y dijo con ternura, la medicina ayuda, pero la fe cura más rápido. Isabela rompió a llorar.
Yo tuve que mirar hacia otro lado para no hacer lo mismo. 3 días después, la policía confirmó oficialmente lo que todos esperábamos: Rodrigo sería trasladado a la prisión estatal y procesado sin derecho a fianza. En la misma conferencia, el fiscal anunció que Octavio Rivas debía presentarse ante el juez por encubrimiento. Los noticieros titularon: "El imperio Rivas se derrumba". Natalia vino al albergue con una carpeta nueva. La Fiscalía de Nuevo León clasificó el caso como de interés público, dijo. Todo el país los está mirando, don Alonso. La noticia se extendió rápido. La gente comenzó a enviar donaciones, mensajes, oraciones. Algunos vecinos se ofrecieron a ayudarnos a reconstruir la casa. Por primera vez en mucho tiempo, sentí algo parecido a esperanza. Esa tarde, regresamos a lo que quedaba de nuestro hogar. El aire todavía olía a ceniza. Las paredes estaban ennegrecidas, pero en el suelo, entre los escombros, el suelo seguía firme. Me agaché, tomé un puñado de tierra húmeda y la dejé caer lentamente. Aquí no terminó nada, dije en voz baja. Aquí empezó nuestra nueva vida. Isabela se acercó, abrazando a Camila. Detrás de nosotros, un joven fotógrafo del El Norte capturaba la escena. Nos preguntó si pensábamos irnos de Monterrey. Le respondí sin dudar: mientras haya verdad que defender, no nos iremos. Camila, con su inocencia intacta, sacó el dibujo que había sobrevivido al fuego. Lo colocó en el escalón de la entrada carbonizada. Para que la casa no olvide que fuimos felices otra vez, susurró. Me incliné, la abracé y cerré los ojos. Por primera vez, sentí paz. No la paz del final, sino la del renacer después de haberlo perdido todo. Esa noche, ya de regreso en el albergue, el cansancio no me permitió dormir. Me quedé sentado junto a la ventana, viendo la lluvia fina caer sobre las calles. Pensé en mi esposa, en su voz, en lo mucho que ella hubiera querido vernos juntos, vivos, resistiendo. Cuando el primer rayo de sol atravesó los vidrios, la luz tocó la portada del periódico que alguien había dejado sobre la mesa del comedor común. En ella aparecíamos los tres, yo, Isabela y Camila, de pie entre las ruinas, con el titular: "El fuego no destruyó su fe". Tomé el periódico con las manos aún vendadas y lo observé largo rato. No era una historia de tragedia, sino de resistencia. De fe, sí, pero también de amor. Porque cuando el fuego lo arrasa todo, lo único que queda en pie es eso, la fe en lo que aún puede renacer. El amanecer de ese día tuvo un sonido distinto. No era solo el canto de los gallos ni el murmullo del tráfico que despertaba Monterrey, sino el eco solemne de las campanas de la iglesia de San Luis Gonzaga, que repicaban largas, graves, como si la ciudad entera se preparara para presenciar un momento que marcaría historia. Me levanté antes del sol. En el pequeño cuarto del albergue municipal, el aire olía a café y desinfectante. El traje gris que me habían prestado colgaba de una percha, recién planchado por una trabajadora social la noche anterior. Me miré al espejo, el rostro cansado, las ojeras profundas, pero los ojos firmes. No iba a una guerra, aunque mi corazón lo sentía así. Isabela apareció detrás de mí. Llevaba una blusa blanca sencilla y el cabello recogido. Parecía más frágil que nunca, pero en su mirada había algo nuevo: serenidad. ¿Lista?, le pregunté. Sí, papá. Sonrió débilmente. Esta vez no tengo miedo. Camila se quedó en el albergue con doña Mercedes, que prometió cuidar de ella como si fuera su propia nieta. Le di un beso en la frente antes de irnos. Hoy vamos a arreglar lo que estaba roto, le dije. A las 8:30 llegó Natalia Fuentes en su automóvil, con el maletero lleno de carpetas y pruebas, los informes médicos, el video de la firma forzada, las capturas de los mensajes de amenaza y el informe del incendio. Se veía tensa, pero determinada. Hoy no pelearemos solo por ustedes, don Alonso, me dijo al subir. Peleamos por todas las mujeres que callaron antes.
El tráfico hacia el Palacio de Justicia de Nuevo León estaba detenido. A lo lejos, se veían banderas blancas, pancartas, cámaras y micrófonos. Los medios transmitían en directo desde la acera: hoy se dicta sentencia en el caso Rivas Cárdenas, símbolo de lucha y resistencia. Al bajar del coche, los flashes nos cegaron. Gente desconocida gritaba: justicia para Isabela. Fuerza, don Alonso. Algunos se acercaron a darnos la mano. Otros rezaban. Entramos al edificio entre una marea de periodistas. El mármol del piso reflejaba la luz del mediodía. En el pasillo, Rodrigo Rivas era conducido esposado por 2 agentes. Llevaba el uniforme naranja de prisión, la mirada perdida, la piel cenicienta. Don Octavio Rivas, su padre, caminaba detrás, acompañado de 3 abogados con trajes impecables. Su porte seguía siendo arrogante, pero ya no había poder en su paso. La sala de audiencias estaba llena. La jueza Adriana Beltrán, una mujer de mediana edad, cabello recogido y voz serena, ocupaba el estrado central. Este tribunal está en sesión, anunció, golpeando una sola vez el mazo. Caso número 427-B, Estado de Nuevo León contra Rodrigo y Octavio Rivas. Natalia Fuentes fue la primera en hablar. Se levantó con seguridad, desplegó sus documentos y comenzó a relatar los hechos con una precisión que cortaba el aire. Durante años, la señora Isabela Cárdenas fue víctima de manipulación psicológica, abuso físico y económico. Fue obligada a firmar la cesión de su propiedad bajo medicación controlada y, finalmente, casi pierde la vida cuando el acusado Rodrigo Rivas incendió su hogar. Las palabras resonaban como martillazos. Mientras hablaba, el rostro de mi hija se contraía, pero no bajaba la mirada. Luego llamaron a la doctora Celia Andrade, quien subió al estrado con su bata blanca. La paciente Isabela Cárdenas no estaba en condiciones de firmar ningún documento legal el 15 de marzo, dijo con voz tranquila. Su tratamiento incluía antidepresivos de alto impacto. Sus reflejos y capacidad cognitiva estaban comprometidos. Mostró los registros médicos, sellados por el Hospital Central de Monterrey. Después fue el turno de Julia Vargas, la enfermera. Sus manos temblaban al sostener los papeles, pero su voz fue clara. Ese día, ella ni siquiera podía sostener una pluma. Rodrigo insistía en que firmara mientras su padre grababa con el celular. Los murmullos llenaron la sala. Uno de los abogados de los Rivas intentó protestar, pero la jueza golpeó el mazo. Aquí hablarán las pruebas, no los apellidos, dijo con autoridad. Natalia asintió y pidió reproducir el video recuperado del disco duro de Rodrigo. En la pantalla apareció la imagen borrosa de mi hija llorando, con Rodrigo sujetándole la mano para forzar la firma, mientras don Octavio grababa. Hubo un silencio absoluto. Solo se escuchaba el zumbido del proyector. Algunos periodistas se taparon la boca. Otros tomaban fotos con los ojos húmedos. De repente, Rodrigo golpeó la mesa. Eso fue hace años. Ella aceptó vivir así. La jueza lo miró con frialdad. Cállese o lo sacaré de la sala. Isabela se levantó. La voz le temblaba, pero habló con una firmeza que nadie esperaba. Acepté porque tenía miedo. Pero ya no tengo. Las lágrimas me nublaron la vista. Me incliné hacia adelante y tomé aire. Por fin mi hija hablaba con la voz que el miedo le había robado. Natalia continuó con las pruebas del incendio, fotografías del canasto de gasolina, el encendedor, el cuchillo con mis huellas y las de Rodrigo, y los informes de la policía. Luego proyectó un fragmento de una cámara de seguridad del vecino donde se veía a Rodrigo caminando bajo la lluvia hacia la casa con la garrafa en la mano. La jueza tomó nota sin levantar la vista. Don Octavio respiraba con dificultad, su frente brillaba de sudor. Tras el receso, entró el fiscal estatal para leer los cargos formales. Rodrigo Rivas, acusado de intento de homicidio, incendio intencional, abuso doméstico, fraude y manipulación psicológica. Octavio Rivas, acusado de complicidad,
fraude y ocultamiento de pruebas. El murmullo del público fue ahogado por la voz de la jueza, silencio en la sala. El reloj marcaba las 3:30 cuando Adriana Beltrán regresó con el veredicto en la mano. Se hizo un silencio espeso. Este tribunal, tras revisar las pruebas y escuchar a los testigos, dicta la siguiente sentencia: Rodrigo Rivas, condenado a 15 años de prisión sin derecho a reducción de pena. Don Octavio Rivas, condenado a 8 años por complicidad y encubrimiento. Un segundo de silencio, y luego, un estallido de aplausos. La gente de pie, los fotógrafos disparando sin parar, los periodistas transmitiendo en vivo. Rodrigo gritó, descontrolado: ustedes me arruinaron. Esto es una conspiración. 2 policías lo sujetaron de los brazos y lo arrastraron fuera. Don Octavio no dijo nada. Se hundió en el asiento, mirando al vacío. Isabela me tomó la mano. Sus dedos estaban fríos, pero su sonrisa era cálida, luminosa. Papá, lo logramos. No supe qué decir. Solo apreté su mano más fuerte. Natalia guardó los papeles, respiró hondo y susurró: ganamos. Cuando salimos de la sala, los pasillos estaban llenos de cámaras y voces. Señor Cárdenas, ¿qué siente al ver justicia por fin?, preguntó una periodista. Respondí sin pensar: siento que mi hija vuelve a respirar. Afuera, el sol empezaba a caer. La multitud nos esperaba. Al vernos, estallaron los aplausos. Isabela. Isabela. Gritaban. Alguien nos ofreció flores blancas. Entre la multitud, doña Mercedes sostenía a Camila. La niña corrió hacia nosotros, con los brazos abiertos. Mamá. Ganaste. Gritó. Isabela se agachó, la abrazó con fuerza. No, mi amor. Ganamos todos. Yo me quedé un paso atrás, observando a las 3 mujeres que daban sentido a mi vida. El viento movía sus cabellos, y el sol, al caer, iluminaba la fachada del Palacio de Justicia. 3 generaciones de Cárdenas bajo una misma luz. La luz del perdón. La luz de la verdad. La luz de la justicia. Y por primera vez, en muchos años, sentí que Monterrey respiraba conmigo. 6 meses después del juicio, Monterrey había vuelto a vestirse de primavera. El aire olía a tierra húmeda y a pan dulce recién hecho, y las jacarandas extendían su sombra violeta sobre las calles, como si la ciudad entera hubiera decidido cubrir las cicatrices del invierno. Habían pasado tantas cosas que a veces me costaba creer que seguíamos aquí, respirando en paz. Isabela, Camila y yo nos habíamos mudado a una pequeña casa en las afueras de Guadalupe, un hogar donado por el Programa de Reconstrucción para Víctimas de Violencia Familiar. No era grande, pero tenía todo lo que necesitábamos: un techo firme, una cocina luminosa y un pequeño jardín donde el sol de la tarde jugaba con las flores de margarita blanca. El tejado de tejas rojas brillaba cuando llovía. En el centro del patio había un columpio de madera, viejo pero resistente, que yo mismo había restaurado. Allí, cada mañana, Camila corría descalza con el cabello suelto, riendo mientras el perro Tango, el cachorro que Natalia Fuentes nos había regalado tras el juicio, perseguía su sombra. Más alto, abuelo, más alto. Gritaba cada vez que la empujaba en el columpio. Y yo le respondía: más alto solo si prometes que no te olvides de reír. Isabela había empezado una nueva vida. Se matriculó en trabajo social en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Decía que quería ayudar a otras mujeres que, como ella, habían sobrevivido al miedo. La primera vez que la vi salir con su mochila al hombro, me quedé en el porche, con un nudo en la garganta. Pensé en aquella muchacha que un día había llorado en silencio bajo los gritos de un hombre, y vi en su lugar a una mujer libre, con los ojos llenos de propósito. Natalia seguía visitándonos de vez en cuando. Llegaba con sus carpetas llenas de papeles, sonriendo a medias. Traía nuevos casos, nuevas víctimas que pedían ayuda.
A veces le pedía a Isabela que la acompañara como traductora para mujeres migrantes que no hablaban bien el español. Aquello la hacía sentir útil, viva. Un día recibimos una carta de la doctora Celia Andrade. Escribía desde su consultorio, con esa caligrafía elegante que reconocería en cualquier parte. Su hija está avanzando bien, decía. El alma, cuando se sabe amada, encuentra su manera de curarse. Guardé la carta en el cajón de la mesa, junto a las pocas cosas que sobrevivieron al incendio, el marco de mi esposa y el dibujo de Camila. La gente del barrio ya nos conocía. En el mercado local, las vendedoras nos llamaban la familia de la justicia. La primera vez que escuché ese apodo, sonreí sin responder. No porque me pareciera heroico, sino porque sonaba demasiado grande para 3 personas que solo querían vivir tranquilos. Una tarde, mientras comprábamos flores, Camila tomó un ramo de girasoles y me preguntó, «Abuelo, ¿ya no vendrá la lluvia mala?» Me agaché para mirarla a los ojos. «No, mi niña. Ahora solo lloverá para hacer crecer las flores». De camino a casa, el sol caía detrás de las montañas, pintando el cielo de naranja y oro. Sentí que, por primera vez en muchos años, Monterrey respiraba despacio, sin miedo. Dentro de la casa, en la pared principal, colgaba el dibujo de Camila que había sobrevivido al fuego. Lo mandamos enmarcar con un borde de madera clara. 3 figuras tomadas de la mano bajo un sol enorme. Cada mañana, cuando me sentaba a tomar café, mis ojos terminaban allí, en ese sol que parecía mirarnos con ternura. Había retomado mi costumbre de preparar café negro al amanecer. Mientras el vapor subía en espirales, me quedaba de pie junto a la ventana, observando el jardín, escuchando las campanas lejanas de la iglesia de Guadalupe. Cada campanada me recordaba que el tiempo seguía avanzando, pero también que aún tenía algo que cuidar. Una mañana cualquiera, Natalia llegó con un sobre grande. «Traigo buenas noticias», dijo, dejando los papeles sobre la mesa. Eran copias de la resolución final del caso. El tribunal había ordenado la confiscación de los bienes de la familia Rivas y una indemnización de 2 millones de pesos para Isabela. Le pasé el sobre a mi hija. «Tu futuro, hija. No el mío». Ella lo abrió, leyó en silencio y luego me abrazó con fuerza. «Nuestro futuro, papá. El tuyo también». Por la tarde, organizamos una comida sencilla en el porche. Doña Mercedes llegó con un flan casero y una sonrisa que iluminaba más que el sol. «Miren nada más, qué familia tan bonita», dijo mientras servía los platos. Les dije que Dios no se olvida de los que luchan con el corazón limpio. María del Mar, la periodista que había contado nuestra historia al mundo, también vino. Ya no llevaba la cámara colgando, sino una cesta con pan recién hecho. Nos abrazó como si nos conociera de toda la vida. «Vengo como amiga, no como reportera», bromeó. Pero no me resisto a una última foto. Posamos todos alrededor de la mesa, Isabela riendo, Camila levantando a Tango en brazos, Doña Mercedes con su flan, y yo detrás, con la mano sobre el hombro de mi hija. La luz del atardecer filtraba entre las ramas y bañaba el jardín de un color dorado. Aquella foto, días después, apareció en el periódico bajo el título «Historias que sanan». Esa noche, mientras Isabela acostaba a Camila, escuché su vocecita preguntar, «Abuelo, ¿vivirás con nosotras para siempre?». Me acerqué a la puerta, sin que me viera, y respondí desde el pasillo, «Mientras me quede aliento, mi niña». Porque el hogar no es un lugar, sino el amor que te espera. Ella sonrió, me extendió la mano y se quedó dormida aferrado a mis dedos. Me senté en la sala, bajo la luz tenue del quinqué. En la repisa, el marco roto de mi esposa, reparado con cuidado, descansaba junto a una vela encendida. La flama temblaba, proyectando sombras suaves sobre la pared. Tomé mi viejo cuaderno de tapa negra y escribí despacio, con la letra temblorosa de los años: «He visto la maldad de los hombres y la misericordia de Dios. He visto el fuego consumir mi casa y la fe levantar sus muros de nuevo.
Y he aprendido que la justicia llega cuando el amor no se rinde. Cerré el cuaderno, lo dejé sobre la mesa y me quedé escuchando el sonido del viento colándose entre las hojas del jardín. Afuera, la luna derramaba su luz sobre las tejas rojas. La noche ya no era amenaza, sino descanso. Al amanecer, los primeros rayos del sol entraron por la ventana y acariciaron el dibujo de Camila. Las tres figuras del cuadro, abuelo, madre e hija, parecían sonreír bajo un cielo dorado. Y entonces lo supe. El fuego había destruido las paredes, sí, pero no el alma. Porque el verdadero amanecer de los Cárdenas no comenzó con el sol, sino con la certeza de que la vida siempre renace donde aún queda amor. Aprendí algo que ningún padre debería aprender tan tarde: la distancia puede borrar los años, pero nunca el amor por un hijo. A veces creemos que todo está bien porque no escuchamos los gritos, porque confiamos en el silencio. Pero el silencio también puede ser una cárcel. Si yo no hubiera vuelto aquella noche, quizá mi hija seguiría viviendo entre el miedo y la humillación. La justicia no siempre llega sola, hay que buscarla, con fe, con coraje y con amor. Hoy entiendo que no hay mayor deber que proteger a los tuyos, sin importar cuántos años hayan pasado o cuán lejos hayas estado. ¿Y tú, si hubieras sido yo, qué habrías hecho al escuchar esa voz detrás de la puerta? ¿Habrías tenido el valor de entrar? Me encantaría leer tus pensamientos en los comentarios. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia.